Dice la palabra del Señor en Génesis 19 y los versículos 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover desde el cielo fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes y con todo el fruto de la tierra. Lot, cuando se separó de Abraham, había tomado una decisión. La decisión de establecerse en la llanura del Jordán, cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y dice la palabra del Señor que fue poniendo sus tiendas hasta establecerse en las ciudades. Pero, ¿cuánto le costó eso moralmente? ¿Cuánto le costó eso económicamente? ¿Cuánto le costó eso familiarmente a Lot? Lot tuvo que pagar un precio muy alto, un precio económico, un precio moral y un precio también familiar, demasiado alto, al escoger ese lugar que se miraba económicamente muy llamativo, muy atractivo. Dice la palabra del Señor que entonces, dice el capítulo 19, versículo 26, entonces la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Lot, además de perder todas sus posesiones, además de perder todo su dinero, además de perder todos sus negocios que había establecido en Sodoma, perdió también a su esposa. Y entonces dice en el versículo capítulo 19, versículo 27, temprano aquella mañana, Abraham se fue al lugar donde había estado ante el Señor y miró hacia Sodoma y hacia Gomorra, hacia aquella llanura, y vio el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción que asoló las ciudades donde estaba Lot. Gracias que tenemos un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios amoroso. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham, que iba a perdonar la ciudad, pero no la pudo perdonar debido a que no había el mínimo de personas que había negociado Abraham. Pero Dios tuvo misericordia al sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas, aunque la esposa de Lot, aunque salió físicamente, el corazón lo tenía en Sodoma. El corazón lo tenía en lo que habían hecho, en lo que habían realizado, en los años de vida, en las facilidades que habían ahí en Sodoma. Y entonces dice la palabra del Señor que Lot salió de ahí con sus hijas. Ahora solamente llevaba ya a sus hijas. Había perdido su dinero, había perdido su esposa, había perdido sus posesiones, había perdido todo lo que había hecho. Ahora solo le quedaban sus hijas. Entonces dice el versículo 31, entonces vea usted que sus hijas tampoco habían abandonado emocionalmente, sentimentalmente y las costumbres sobre todas las cosas de Sodoma. Y entonces dice el versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es anciano y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Demos a beber vino a nuestro padre y acostémonos con él
para conservar descendencia de nuestro padre. Las hijas de Lot vieron esto como lo más normal, como lo más común. Lo más seguro era que ellas estaban acostumbradas a ver esto mucho en Sodoma. Estaban acostumbradas, y como estaban acostumbradas, ya a ellas no les parecía que tenía algo de malo el acostarse con su papá. No tenía ningún problema porque las dos se pusieron de acuerdo. No, ni siquiera objetaron, ni siquiera se preguntaron si estaba bien o estaba mal lo que iban a hacer. Simplemente siguieron lo que ellas estaban acostumbradas a ver en Sodoma. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y la mayor entró, se acostó con su padre, pero él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Versículo 34, al día siguiente, la mayor dijo a la menor: anoche yo me acosté con mi padre, démosle ahora a beber vino esta noche también, y entra tú y acuéstate con él, para que conservemos descendencia de nuestro padre. Versículo 35, y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y se acostó con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando ella se levantó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda inmoralidad! ¿Dónde aprendieron esto? ¿Dónde más lo iban a aprender? Entonces, el haber tomado una decisión que económicamente se miraba mejor, eso le trajo a Lot todas estas consecuencias. Perdió su dinero, perdió sus negocios, perdió su casa, perdió su esposa, y ahora está perdiendo a sus hijas. Se están convirtiendo en sus mujeres. Están durmiendo con él. Se están acostando con él. Pero ¿de dónde vino todo esto? De la decisión, de las decisiones que nosotros tomamos. Pueden venir bendición para nuestra familia, o puede venir destrucción para nuestra familia. De las decisiones que nosotros tomemos, podemos nosotros traer abundancia o podemos traer escasez. De las decisiones que nosotros tomemos, podemos perder la familia, podemos perder el hogar, podemos perder a la esposa, podemos perder al esposo, podemos perder a nuestros hijos. Así que las decisiones que nosotros hagamos son sumamente importantes, sobre todo cuando tomamos en cuenta a Dios. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, aunque veamos plata, oro, veamos abundancia, veamos oportunidades de superación, cuidado, es sumamente peligroso. Cuando se hacen las cosas con Dios, es muchísimo mejor, porque el Señor nos va a decir exactamente lo que debemos de hacer, o nos va a ayudar a pensar mejor lo que vamos a hacer. Y entonces dice la palabra del Señor que tuvieron un hijo. El versículo 36 dice que las dos hijas de Lot concibieron de su papá, y cada una tuvo un hijo varón de su papá. Y entonces dice la palabra de Dios que uno se llamó, dice el versículo 37, Moab, y el otro se llamó Amón.
Y de ahí descienden los moabitas y los amonitas, que se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, en enemigos de la descendencia de Abraham. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde llegó, alcanzó la decisión que tomó Lot? Las decisiones que nosotros tomamos, si son buenas, alcanzan muchísimas bendiciones. Si son malas, alcanzan muchísimas maldiciones. Así que póngale atención a las decisiones, porque las decisiones tienen que ser tomadas en consulta con Dios. Si las decisiones usted no las toma en consulta con Dios, aunque usted vea prosperidad, aunque usted vea abundancia, aunque usted vea riqueza, tenga cuidado, porque eso fue lo que vio Lot y perdió todo. Perdió sus hijas, perdió a su esposa, perdió todo lo que tenía y dejó una terrible herencia de enemistad con los descendientes de Abraham, cuando debían de estar juntos para gozar de las bendiciones de Dios juntos. Ahora se separaron para dejar Lot una historia triste y también enemigos del pueblo de Dios. Más adelante el Señor tuvo que mandar a su pueblo Israel a destruir a los moabitas y a los amonitas. Y así la historia de Lot y de su familia por una decisión que tomó ilusionado por la abundancia, ilusionado por hacer más cosas materiales. Tenga cuidado. Las cosas materiales no tienen ningún problema cuando se consulta con Dios, cuando se toma en cuenta a Dios. Pero cuando no se toma en cuenta a Dios, póngale atención, póngale cuidado. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que aprendas a tomar decisiones en consulta con Dios. Dios te bendiga y te acompañe. Amén.